Continuando con el video anterior, dijimos que, por regla general, el juez que está interviniendo en el proceso de restitución tiene la obligación de restituir a ese niño al lugar de residencia habitual, es decir, al estado de origen. Sin embargo, los convenios recetan ciertas excepciones, es decir, cuando el juez no va a estar obligado a restituir. Estas obligaciones, estas excepciones, son de carácter taxativas y su interpretación por el juez debe ser realizada de manera restrictiva, ¿sí? Son manifestaciones concretas del interés superior del niño, es decir, ese juez no va a restituir porque considera que se configura una de las excepciones de carácter legal expresamente estipuladas por los convenios y considera que la restitución del niño no hace al interés superior, sino no se protege el interés superior del niño con esa restitución y por lo tanto considera que se debe hacer lugar a una de las excepciones previstas en los convenios. ¿Cuáles son estas excepciones? El artículo 13, inciso A, establece la falta de ejercicio del derecho de custodia, el efectivo ejercicio del derecho de custodia o de visita, es decir, esa persona, ese legitimado activo que está pidiendo la restitución del niño, en realidad no tenía un derecho de custodia o visita que lo habilite a iniciar esta solicitud de acuerdo a la ley del lugar de residencia habitual, ¿sí? Recuerden ese punto. También puede ocurrir una excepción cuando el progenitor, ¿sí?, o el solicitante de la restitución dio su consentimiento antes del viaje, antes del traslado ilícito o después del traslado ilícito, ¿sí? Esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que ese consentimiento dado por el padre o por el solicitante de la restitución debe ser realizado de manera estricta, taxativa, no se puede dilucidar o deducir de alguna cuestión. No, ese consentimiento tiene que haber sido expreso. Por otro lado, el artículo 13, inciso B, prevé la excepción de grave riesgo de daño físico, psicológico o situación intolerable. Este es uno de los casos que más se ve, es una de las excepciones que más oponen los progenitores sustractores en los casos de restitución internacional de niños, ¿sí? Esta excepción es una de las más comunes. ¿Cuándo se va a producir? Cuando el retorno del niño al lugar de residencia habitual lo pueda exponer a un grave riesgo, ya sea físico o psicológico o una situación intolerable. ¿Qué nos dice la jurisprudencia sobre esto? Este daño físico o psíquico o esta situación intolerable tiene que ser una cuestión grave, realmente grave, extraordinaria, no la meramente natural que se produce por el desprendimiento del seno familiar, ¿sí?, por la sustracción de ese niño, sino tiene que ser realmente algo grave, más allá de lo normal, ¿sí? Por lo general los padres sustractores dicen que no pueden volver porque el niño no tiene un hogar en el lugar de residencia habitual, porque, por ejemplo, no tienen los documentos extranjeros para poder viajar, no tienen el visado que corresponda, o, por ejemplo, cuestiones idiomáticas, porque el niño no sabe hablar el idioma del lugar de residencia habitual, ¿sí? O incluso los padres sustractores suelen argumentar que el progenitor que se encuentra en el lugar de residencia habitual es violento con el niño, ¿sí? O incluso suelen decir que ha abusado del niño, ¿sí? Todas estas denuncias, la verdad que son muy graves, pero el juez va a tener que considerar muy bien, en ese caso, las pruebas que el padre sustractor acerque la causa, y va a tener que evaluar y considerar estas cuestiones, estas excepciones, de manera muy estricta y rigurosa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se hace lugar a las excepciones, ¿sí?, y no se restituye al niño? Se frustra la finalidad del convenio, se afecta el interés superior. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, en la Corte Suprema nunca ha aceptado esta excepción, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si ese progenitor sustractor logra probar, por ejemplo, que había una conducta violenta del progenitor que está pidiendo la solicitud con el niño? El juez puede ver que existen algunas denuncias incluso, ¿sí? Hay veces que
son meramente dilatorias estas excepciones, y son argumentos que establece el padre sustractor para dilatar, pero muchas veces sí hay casos de violencia, ¿sí? ¿Qué va a evaluar el juez, ¿sí?, para determinar si restituye o no? Va a evaluar si en el estado de residencia habitual, si en el lugar de residencia habitual, existen mecanismos, organismos, que puedan disminuir ese riesgo en el lugar de origen. Es decir, si el padre era violento, va a tener que ver si en el lugar de origen existen algún mecanismo, alguna orden judicial para que ese menor no se enfrente a ese grave riesgo, ¿sí? Por todos los medios va a intentar no aceptar esa excepción, salvo que realmente existe un grave riesgo o una situación intolerable. Lo importante es que el juez va a evaluar si en el lugar de origen existen mecanismos que protejan o disminuyan esos riesgos, ¿sí? En el caso de que existan esos mecanismos, va a ordenar la restitución. Ahora, si no es así, si eso no ocurre, si no existen mecanismos de protección en el lugar de origen, ahí sí el juez puede denegar la restitución. En este caso va a ser muy importante el rol de la autoridad central, porque va a ser la que va a cooperar con el juez de la causa para llevarle información acerca de esos mecanismos existentes en el lugar de origen. Y también no se debe olvidar el rol que tienen los jueces de la red de enlace de la Haya, ¿sí? Los jueces de enlace de la red de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que son los que van a hablar con el juez del lugar de residencia habitual y le van a preguntar si existen ciertos mecanismos que disminuyan esos riesgos, ¿sí? Esto es uno de los casos más comunes que vemos en jurisprudencia, pero que actualmente la Corte Suprema no tiene ningún fallo donde se haya hecho lugar a esta excepción. Otra de las excepciones recetadas por los convenios es la oposición del niño, ¿sí? Es cuándo puede hacerse lugar, cuando el niño exista por parte de este menor una oposición férrea e intransigible para volver a su lugar de origen, ¿sí? No tiene que ver con una preferencia del menor de vivir con un progenitor u otro, sino tiene que ser una posición realmente convincente, ¿sí? Esta posición del niño tiene que ser entendida con el derecho a ser oído, ¿sí? Recuerden que durante todo el proceso se tiene que cumplir con esta garantía, con este derecho humano fundamental, que es el derecho a ser oído. Y en el caso que ese niño alcance un grado de madurez suficiente, el juez deberá valorarlo con mayor precaución, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de la oposición del niño? Hay muchos casos que los niños no quieren retornar no solo por la preferencia del progenitor, sino por ejemplo porque no se adaptan en el colegio, o sufre casos de bullying en el lugar donde asiste el establecimiento escolar. Entonces, hay incluso casos de amenazas de suicidio por parte de ese niño, lo cual va a tener que ser valorado con ojo muy crítico por parte del juez. Pero también tendrá que ver que ese niño no esté influenciado por el progenitor sustractor, que muchas veces ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa con la excepción del artículo 20? ¿Qué nos dice esa excepción? Es una de las excepciones denominadas extraordinarias, ¿sí? Y dice que el juez podrá denegar la restitución cuando se violen principios constitucionales del Estado requerido, ¿sí? Esta no es una excepción muy común, pero para comentarles un fallo donde se le hizo lugar, era una familia que vivía en Kuwait y por razón de la guerra del Golfo decide trasladarse a Inglaterra. Luego de eso, la madre viene con los niños a Argentina y decide no retornar. Ante esta situación, el padre solicita la restitución del menor a Inglaterra, y el juez consideró que en ese caso había una violación de los principios constitucionales del Estado requerido, porque en Inglaterra ese padre tenía una sentencia de muerte realizada y ordenada por grupos fanáticos. Así que en ese caso consideró que se violaban principios fundamentales y esta cuestión, este retorno podía exponer al menor a un grave riesgo. Por último, otra de las excepciones es la integración del nuevo medio. ¿Cuándo puede ocurrir? Cuando el menor se arraigue al lugar donde está retenido, ¿sí? Constituya un nuevo centro de vida, constituya una nueva residencia habitual.
¿Qué nos dice la jurisprudencia sobre esto? Solamente se le podrá hacer lugar cuando la solicitud de restitución fue realizada, fue solicitada después de un año de ese traslado o retención. ¿Sí? De la fecha, Argentina creo que no tiene, la Corte Suprema no ha aceptado ningún caso donde se haya hecho lugar a esta excepción. ¿Sí? Es muy importante esto. ¿Cuándo la va a considerar? Cuando se haya realizado la solicitud de restitución después del plazo de un año del que se tuvo conocimiento de esa retención o traslado. Entonces, a modo de resumen, ¿cómo funciona el convenio de La Haya de 1980? Cuando la autoridad central es requerida, ¿sí? Cuando actúa como autoridad requerida, es decir, cuando se le notifica de que un menor ha sido trasladado o retenido en Argentina, lo primero que va a hacer es, ¿cuál es el rol se va a iniciar la solicitud, ¿sí? Se llena el formulario, el padre que considera violados sus derechos de visita o de custodia, rellena el formulario con la documentación, con los datos de individualización, también puede acercar documentación para certificar cuál es el lugar de residencia habitual de ese niño, y en el caso que no se tenga información sobre dónde está retenido, se intenta localizarlo, se libra la alerta a Interpol, y una vez localizado, se va a intentar la comunicación con el otro progenitor, con el progenitor infractor, para propiciar un retorno voluntario, ¿sí? Una solución amigable. Si en el plazo de 10 días no se logra el retorno del menor, se va a enviar esa documentación junto con una demanda para iniciar el proceso judicial. Si la autoridad central no va a funcionar como letrado patrocinante de ese progenitor que solicita la restitución, pero lo va a ayudar a que encuentre la asistencia jurídica correspondiente. Para estos casos, el Estado brinda un abogado de carácter gratuito, pero el progenitor también puede buscarse un abogado particular. Una vez que se inicia solicitud ante el juez competente, ¿sí? Recordemos que para el convenio de La Haya el juez competente era del lugar del Estado donde se encuentra retenido el menor, el estado de refugio, y para la CIP 4, el juez del lugar de residencia habitual, salvo excepciones, ¿sí? Una vez que se ingresa en la etapa judicial, este juez va a valorar si se dan las excepciones o no, y si considera que no hay que hacer lugar a las excepciones, va a ordenar la restitución. Una vez ordenada la restitución, acá se ingresa como a otra etapa, que es la etapa de ejecución, porque la tarea del juez no finaliza con el dictado de la sentencia, sino que se tiene que asegurar que ese niño regrese al lugar de residencia habitual, ¿sí? Va a propiciar, ¿sí? Se va a asegurar el retorno de ese niño, ¿sí? Esto es lo que se llama el regreso seguro, que lo vamos a ver en la próxima filmina. Ustedes se preguntarán también qué pasa cuando esos dos estados partes, por ejemplo, un caso entre Nueva Zelanda y Argentina, ¿sí? Que se aplica el convenio de La Haya, eso no hay dudas, pero ¿qué pasa si se da un caso entre Panamá y Argentina, que los dos estados son partes de ambos tratados, de la CIP 4 y el convenio de La Haya? ¿Cuál se aplica? El artículo 34 de la CIP 4 establece una cláusula de compatibilidad y dice que como regla se va a aplicar la CIP 4. Sin embargo, si las partes están de acuerdo, se va a aplicar el convenio de La Haya, ¿sí? Entonces, una vez ordenada la restitución, entramos a la etapa de ejecución, ¿sí? Recordemos que lo importante es que el menor retorne al lugar de origen. Muchas veces se frustra la finalidad del convenio porque no se toman las medidas adecuadas para que realmente se materialice ese retorno del niño a su lugar de origen. Entonces, ¿qué hace el juez en este caso? ¿Sí? La ejecución también la va a llevar a cabo el juez que ordenó la restitución. Por lo menos en Córdoba es así, eso va a depender de la ley procesal de cada provincia, pero en la mayoría es así. El juez que entiende en la restitución también va a entender en la ejecución de esa sentencia. Va a tener que tomar todas las medidas necesarias, lo más prácticas, para que el menor pueda retornar al lugar de origen y de manera segura, ¿sí? Es decir, en la sentencia de ejecución va a tener que decir quién se va a encargar de acompañar al menor al aeropuerto, quién se va a encargar del pago de los pasajes,
Si en el caso de que existía algún riesgo en el lugar de origen, también va a tener que poner acá, en la sentencia, si hay una medida que se tiene que adoptar en el lugar de origen. Por ejemplo, asistencia psicológica, o si hay que retornar al menor no a su progenitor solicitante, sino a una institución adecuada para que minimice esos riesgos, ¿sí? Esto es lo que se llama como medidas de regreso seguro, ¿sí? A su vez, ustedes van a escuchar hablar sobre los undertakings o órdenes espejo, que hacen referencia a que en el estado de origen, ¿sí? En el estado del lugar de residencia habitual, se van a adoptar las mismas medidas que se adoptaron en el estado de refugio, todo a los fines de minimizar los riesgos que puede conllevar el retorno del niño a su lugar de origen, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si la orden de restitución no se ejecuta? Puede ocurrir que ese menor sea otra vez retenido, ¿sí? Que esa, por ejemplo, la madre sustractora cambie de domicilio, cambie la identidad del niño, entonces ahí es muy difícil lograr el retorno efectivo del menor, ¿sí? Y muchas veces pasa. La CIVIC 4 establece un plazo de 45 días desde la restitución, de ordenar la restitución, para que el menor vuelva, y si eso no ocurre en el plazo de 45 días, se deja sin efecto la restitución. Por lo tanto, es muy importante que el juez tome todas las medidas apropiadas para que esa ejecución se materialice. Ahora entrando un poco a lo que es las leyes procesales, porque muchas veces ocurría que como no existían estas leyes procesales que ahora por suerte tenemos, había demoras en todo el proceso de restitución y después no se ejecutaba, ¿sí? No se lograba el retorno del niño y por lo tanto se frustraba la finalidad del convenio. En Córdoba, desde el año 2017, tenemos una ley de procedimiento para la aplicación de los convenios que establece plazos muy breves, ¿sí? Limita la cantidad de pruebas que pueden oponer las partes, por general el progenitor sustractor, el que es el que va a oponer las excepciones, va a acompañar pruebas, son solamente muy limitadas las pruebas que puede acompañar, y se elimina en cierta forma la doble instancia, es decir, una vez dictada la sentencia no va a la Cámara de Apelación, sino que va directamente al Tribunal de Justicia, de Tribunal Superior de Córdoba, ¿sí? O sea, no es que no hay doble instancia, hay doble instancia y se cumple con este requisito procesal de doble instancia, pero no va a la Cámara, directamente la apelación la va a resolver el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Esta es una cuestión muy importante porque si no se frustra el principio de celeridad. También en la provincia de Córdoba existe un acuerdo que organiza la concentración de competencias y establece qué tribunales van a ser competentes para ordenar la restitución de los menores, que se intenta que sean jueces especializados en materia de restitución internacional de niños, ¿sí? Un dato importante es que en la ejecución también va a ser muy fundamental el rol que cumple la autoridad central y también los jueces de la red de enlace de la Haya para realmente cumplir con esta normativa que es el efectivo regreso del menor. Muchas gracias y esto es todo por ahora.